Muy buenas a todos y bienvenidos un episodio más a Pensamiento Digital. Hoy tenemos en el programa a José María Lucas, alguien con quien he tenido el placer de coincidir pues, en un par de eventos en los últimos meses y me da una idea muy clara de todo lo que nos puede aportar en este podcast y que seguro que vais a verlo enseguidita. José María tiene una trayectoria muy sólida en finanzas, es CFA, que luego nos explicará, le pediré que nos explique lo que significa exactamente, y cofundador de Tuyo. Y bueno, Tuyo, si algún despistado aquí por la sala no lo conoce, es una insurtech que, bueno, podemos decir, yo creo que está reinventando el mundo de los seguros. Luego también José María nos contará un poco al respecto. Y él no viene del mundo técnico, pero sí que he visto que entiende a fondo cómo funcionan los modelos, los agentes, de qué va esto de la inteligencia artificial. Y eso yo creo que le da un perfil híbrido, le permite moverse entre diferentes disciplinas, conectar ideas, bueno, hacer preguntas incómodas que a veces los perfiles más técnicos no se hacen, o los de negocio tampoco, los que le falta la parte técnica. Y en LinkedIn, pues publica una serie de reflexiones desde hace, sobre todo en los últimos meses, hablando del futuro del trabajo, de ética en sistemas autónomos. Bueno, sí, lo hace de una manera que yo creo que es bastante interesante. Es crítica aguda y tiene paradójicamente, ese toque de humanidad. Y luego veréis por qué digo lo de paradójicamente. Para los que no me conozcáis, soy Frankie Carrero. Mi único papel aquí es el de servir de excusa, en este caso, para que invitados como José María compartan con nosotros todo su conocimiento. Y recordad que podéis seguir este podcast de Pensamiento Digital en las principales plataformas de podcasting. También os podéis ver en YouTube a través del canal de AI Hackers. Y si os gusta este episodio, pues nada, os animo a escribirme a pensamientodigitalpod@gmail.com o directamente buscarme en LinkedIn. Ahí me vais a encontrar seguro y voy a responder también. Os recuerdo también que cada semana tenéis disponible nuestra tertulia sobre inteligencia artificial de iHackers, donde aquí Luis Martín, José Carlos Cortizo y yo analizamos un poco más en profundidad las últimas noticias del sector. Y hoy pues, entrevistamos a José María y bueno, pues vamos a hablar de inteligencia artificial en seguros, pero en muchísimos más sitios. Así que José María, te doy ya la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a ti por pasarte por aquí. Además, te hemos liado, cuando he dicho lo de la coincidencia en los eventos, te hemos liado nosotros un par de veces también en otras ocasiones y siempre has respondido muy, muy bien. Así que te lo agradezco ya por tercera vez, casi seguida. Muchísimas gracias, encantado siempre. Es verdad que voy poco a eventos, pero siempre que me invitáis lo intento. Ya sabes que esto es una charla entre amigos a una hora de la tarde en la que o nos quedamos dormidos o, bueno, nos da por filosofar un poco más. Depende de cómo salga. Sí, sí. Además, verano en Madrid, ¿qué se puede esperar? Sí, y eso que este año está siendo menos caluroso a lo mejor, ¿eh? Eso hay que tenerlo en Sí. cuenta. Bueno, empezamos. Yo creo que, como siempre, está bien que nos hagamos una idea de cuál ha sido tu recorrido hasta llegar a este punto de la inteligencia artificial en el que te encuentras, esta relación actual. Decíamos que vienes del mundo financiero, eres CFA. ¿Qué es lo que significa esto de Bueno, CFA? yo casi haría una matización ahí, es decir, Perfecto. yo sí que soy técnico, en el sentido de que yo soy ingeniero industrial especializado en electrónica y durante toda mi juventud yo fui un perfil muy técnico, Vale. ¿vale? Yo, pues, de esto que muy joven, pues, estás programando. En aquella época se programaba en QBasic y, bueno, pues luego empecé en la universidad y, bueno, pues todas las asignaturas que me gustaban a mí eran las que tenían que ver con electrónica, robótica, etcétera. En aquella época, pues, era todo programación de microcontroladores en ensamblador, cosas de muy, muy bajo nivel, eh, unidades aritmético-lógicas, todo muy, muy técnico y en el fondo yo lo he disfrutado un montón. Lo que pasa es que, digamos que por el camino, mientras yo iba avanzando por mi vida Sí. universitaria, pues pasó por ahí, pues en aquella época estaba muy de moda la banca de inversión en Londres y bueno, pues digamos que se presentó como una opción interesante y dije, joder, pues estoy disfrutando mucho de lo de la electrónica, pero yo creo que tiene más futuro profesional el tema de la banca. Entonces me fui a Londres y estuve pues casi 10 años viviendo ahí trabajando en banca. Mm. Y ahí pues lo que me pasó fue justo al contrario, que yo creía que era un perfil demasiado técnico, no tenía nada de formación de finanzas, no sabía nada. Entonces la manera que tuve de encontrar pues un poco de formación en finanzas fue sacarme el CFA. El CFA es
Chartered Financial Association, y es un título que son 3 exámenes en 3 años, 3 diciembres seguidos normalmente, y bueno, pues es un título que la verdad que te da un barniz muy muy bueno en todo lo que tiene que ver finanzas. Normalmente está más dirigido a gestión de activos y cosas por el estilo. Yo Sí. no lo he utilizado nunca. Nunca para nada en mi vida creo que el CFA haya servido, pero es verdad que me pilló en un momento, esto lo hice en 2011, 2012, creo recordar, y disfruté mucho de volver a estudiar en aquella época y tuvo algo, hay algo en el proceso de estudio del CFA que yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque es exámenes de 6 horas, muy largos, súper amplios, y la verdad que es un proceso que se disfruta. ¿Vale? Pero luego en mi vida no me sirvió de nada. Luego, después de los años en Londres, me volví a España Sí. y me pasé por consultoría en Boston Consulting Group, trabajando sobre todo en el área de banca y seguros. Y luego ya con el tiempo me di cuenta que quería mi propio proyecto y fue cuando empezamos tuyo. Muy bien. ¿Y cuál es tu papel entonces en tuyo? Uf, apagafuegos. Es decir, al final, los tres cofundadores no tenemos ningún puesto específico dentro de la compañía porque siempre hemos pensado que al final el cofundador es una especie como de, digamos que precisamente porque ha sido cofundador y siente la empresa como un hijo, pues puede tener distintos roles dentro de la empresa según las necesidades y eso va cambiando. Entonces, pues ahora mismo yo estoy muy centrado en todo lo que tiene que ver pues con operaciones y growth. En otra época he estado centrado más en inversión y trabajar con inversores institucionales y en otra época pues he estado más centrado en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la tecnología al principio, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que va cambiando, somos tres cofundadores con perfiles relativamente complementarios, pero si hiciésemos un diagrama de Venn, pues hay una parte importante en la que nos sobreponemos, entonces según lo que necesite la empresa, pues va entrando uno u otro. Entonces, al final Asís es uno de los cofundadores es el más técnico y siempre está en todo Mm. lo que tiene que ver con tecnología y data. Y Juan y yo, pues nos movemos, él hace un poco más de growth, luego lo hago yo, ahora él hace producto, igual en el futuro paso yo por ahí, vete a saber. Entonces, es una organización muy fluida. Muy bien, es interesante, no suele ser lo normal y ¿crees que es algo replicable en muchas otras organizaciones o a lo mejor tiene que haber perfiles muy específicos como los vuestros? Eh, es una buena pregunta. Creo que se tienen que dar muchas circunstancias para que eso salga bien. Ujú. En nuestro caso, por ejemplo, creo que se puede hacer porque los tres somos perfiles relativamente transversales, tenemos nuestros puntos fuertes y débiles, pero toda nuestra vida ha sido pues más en resolución de problemas que en una especialidad en concreto y Sí, al final pues lo que haces es traer esas capacidades a ayudar al especialista que está trabajando en ellas y luego también requiere un alto grado de confianza en el equipo fundador entre nosotros. ¿Vale? Porque, yo qué sé, pues ahora estoy yo haciendo cosas que igual están modificando decisiones que ha tomado antes otro de mis cofundadores. sí. Y entonces, digamos que tiene que ser un proceso en el cual él no se vea pues ni afectado por ello, ni amenazado, ni haya egos, ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que no es sencillo, a nosotros nos funciona muy, muy bien y nos hace más fuertes porque yo paso por un departamento durante una época en la que lo que se necesita la empresa necesita para ese departamento encaja mejor con lo mío. Luego igual viene Juan y yo puedo opinar mucho mejor sobre las decisiones que se están tomando porque conozco perfectamente ese departamento porque yo he pasado por ahí Sí. y viceversa. Es decir, he estado muchos años haciendo growth, ahora que estoy yo más metido en growth, pues él no tiene ningún problema en meterme muchísimo. Y al final es algo que enriquece mucho la empresa, pero no es del todo replicable, creo yo. Yo creo que sí es un caso de estudio interesante para, pero bueno, vamos a dejarlo porque si no nos centramos ahí nos podríamos pasar un buen rato, pero vamos a tratar, antes de pasar ya con más detalle a temas de inteligencia artificial, yo creo que también está bien que para lo que decíamos al principio, para que algún despistado que no os conozca, que nos podáis contar qué es lo que hacéis en tuyo y qué os hace diferentes.
Vale. Es una buena pregunta. Al final, Tuyo es una insurtech española que lanzó hace 3 años y medio. Lo que nosotros intentamos es pues transformar la experiencia de los clientes particulares y su relación con el mundo de los seguros. Al final, digamos que es una relación que hasta había sido muy adversarial y que pues las aseguradoras no tienen la confianza del consumidor, digamos, y nosotros vimos ahí una oportunidad de hacer un modelo diferente en el que pudiésemos ofrecer a los clientes pues transparencia, sencillez y un precio justo, ¿no? Yo creo que esos son los tres pilares con los que hemos estado trabajando hasta ahora. Muy bien, y hasta ahora el camino que lleváis, que lleva unos cuantos años, ¿qué es lo que destacaría de lo que habéis conseguido? Uf, durísimo, durísimo, durísimo. Es decir, yo siempre digo que para uno emprender necesita una mezcla de inocencia y optimismo y al final en esa inocencia está el no conocer lo suficiente un sector, conocerlo lo suficiente como para identificar la oportunidad, pero no lo suficiente como para ver lo duro que va a ser resolverla, ¿no? Y yo Mm. creo que ese ha sido nuestro caso. Es decir, nosotros hemos tenido éxito en el sentido de que, oye, pues tenemos ya, pues no sé dónde estamos, llegaremos en pocos meses, en un par de meses a los 100.000 clientes y estamos creciendo a buen ritmo y tenemos muy buenos unit economics. Digamos que desde el punto de vista de negocio está yendo todo bien, pero es verdad que el mundo asegurador es un mundo muy duro y que la competencia es enorme y que probablemente si hubiésemos sido conscientes de todos los retos que íbamos a tener que resolver, que hemos estado resolviendo en los últimos 3 años y medio y que todavía nos queda por resolver en los 5, 6, 7, 8, 10 que vengan, nos habría costado meternos, ¿no? Pero la verdad que muy contentos con el camino y yo sí que creo que el seguro tiene una función social en el sentido de que es algo que permite que la gente se pueda enfrentar a eventos que en otro tipo de situación pues pondría en peligro pues su patrimonio o su viabilidad financiera, familiar, etcétera. O sea, yo creo que el seguro tiene una función social y que podemos entre todos recuperarla un poco. Muy bien, pues espero que quede claro ya que ningún despistado pueda decir que no sabe lo que hacéis. Y vamos a entrar ya en la parte de inteligencia artificial y te voy a pedir antes incluso de que nos cuentes qué es lo que hacéis en tuyo, que nos cuentes en tu caso concreto cómo has llegado hasta aquí. ¿Qué te llevó a interesarte tanto por la inteligencia artificial? ¿Ha sido en tu experiencia directamente con tuyo o ya venía de antes o por otro lado? Mm, Pues es difícil de decir, pero yo creo que de una u otra manera siempre ha estado alrededor de mi vida. Ujú. ¿Vale? Es decir, pues yo cuando estaba en la universidad, pues me hacía mucho robotillo bueno, pues al final es verdad que en aquella época lo que había no era una inteligencia artificial como Dios manda, pero sí que intentabas crearla a partir de como árboles de decisión y cosas por el estilo, ¿no? Y aquí te estoy hablando de 2003, 2004, pero digamos que yo ya estaba metido en eso. Luego, cuando salí de la universidad, aunque me fui al mundo financiero, todo lo que tuvo que ver con robótica se convirtió en mi hobby Ujú. y con el que ahora es uno de mis cofundadores, con Asís, pues hacíamos pequeñas apuestas de, oye, a ver quién monta un robot que haga tal cosa o tal otra, ¿no? Porque él tiene, pues digamos que comparte en cierto sentido, pues la pasión por este tipo de cosas, ¿no? Es verdad que todo estaba muy ligado a la intersección del mundo físico con el mundo de la electrónica. ¿Vale? Normalmente había una componente de, pues oye, un robot con sus ruedas que iba aquí, iba allá y hacía lo que fuese, ¿no? Entonces, siempre lo tuve ahí. También desde el punto de vista más familiar, yo estoy casado con una persona, con Sara Lumbreras, que es profesora investigadora en temas que pues están muy cercanos a la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con métodos matemáticos, optimización y también pues hace pues, mucho tema de ética de la inteligencia artificial y cosas por el estilo, de tal manera que llevo leyendo papers del tema
pues decenas de años. Otra Ya. cosa es que no estaba presente con un rol protagonista en mi vida. Yo tenía mi trabajo y mi trabajo pues requería la mayoría de atención y no tenía nada que ver con eso, pero siempre lo he mantenido como un hobby incluso desde que salí de la universidad. Bueno, o sea, que no te pilla de nuevas, como ha pasado en general con la mayoría de la gente, sino que ya venías, o no sé si venías persiguiéndolo tú o te venía persiguiendo a ti desde hacía tiempo, al final tanto da. Yo, Ahí está, yo creo que lo que ha pasado en los últimos 8 años diría que le ha pillado por sorpresa a a todos. prácticamente todo el mundo, ¿no? Salvo a un par de personas, incluso yo que no estaba demasiado alejado y que yo recuerdo cuando, es decir, uno de los grandes momentos de la inteligencia artificial es el famoso paper de Attention is all you need, Ujú. que creo que fue en 2018. Pues eso según salió, mi mujer se lo leyó y alucinó muchísimo y le pareció que aquello cambiaba muchísimos paradigmas, pero aún así era absolutamente imposible el ver lo que se venía. Es decir, ok, es una herramienta que tiene poder de solucionar un montón de problemas, pero no te podías imaginar que hoy en día tienes a ChatGPT con 800 millones de usuarios. Sí, efectivamente, es asombroso que esa tecnología de 2018, que puede parecer muy moderna o ya hasta antigua, depende de cómo lo queramos mirar, nos haya traído hasta aquí y que seamos capaces de tener lo que tenemos a día de hoy. Si esto nos lo cuentan el día antes de lanzar ChatGPT, allá por noviembre de 2022, ¿fue? Me parece, si no recuerdo mal. Puede ser. 2020, sí, bueno, hace 2 años y Bueno, pero medio, ya ahí básicamente. sí, ahí ya se habían lanzado otras cosas. Es decir, ya habías tenido el 2.0 y, es Sí, decir, tenías GPT. yo creo que fue el momento de, claro, tenías el momento de 3.5, yo creo que fue ese momento, ¿no? Que fue el gran saltito. En cuanto se hizo público, mainstream, por decirlo así, cuando tuviste ese productito, esa herramienta con la que todo el mundo podía acceder, porque el uso de GPT previo era a través de APIs, era un poco más complejo todo, en ese Sí, punto es como que ya nos cambió ya a todo el mundo la mentalidad y bueno, la prueba está en las decenas de millones de registros que tuvieron en los primeros días y cómo ha ido todo de rápido a partir de ahí. Sea como sea, esto no ha dejado de parar en cuanto a rapidez. Seguimos teniendo, cada vez tenemos más noticias. A mí siempre lo digo, tanto en el podcast de La Tertulia como en este, estar al día de todo, y mira que nos dedicamos a ello, nos cuesta. Y te voy a hacer una pregunta que, claro, a todos nos pasa de alguna forma. ¿Cómo filtras en tu caso lo que realmente es importante de inteligencia artificial de lo que es hype? De lo que, bueno, a veces incluso se genera para tratar de generar, no sé decirte odio o alguna opinión un poco así polémica. eso es una pregunta súper complicada porque en general con todo lo que es la inteligencia artificial, pero con cualquier cosa que esté de moda, pues digamos, es muy difícil separar el grano de la paja. ¿Vale? Ahí eh, yo en mi caso sí que intento pues leer paper de investigación Sí. y digamos que intento entender pues, la base científica subyacente a todo lo que está sucediendo para ver si cuando alguien pues hace un anuncio de que ha conseguido hacer tal cosa, si de verdad es posible o no es posible, ¿no? Ujú. Con las limitaciones de qué es lo que está sucediendo por debajo en las tripas de ChatGPT, ¿no? Yo a todo el mundo le recomiendo que, bueno, para tú utilizar en tu día a día la inteligencia artificial como un usuario pues básico, no necesitas saber nada de lo que hay por debajo, ¿no? Pero si tú estás en un negocio como estamos nosotros, en el que estamos construyendo un negocio que su ventaja competitiva tiene que estar basada en cómo aplicas la tecnología de inteligencia artificial a tus procesos, pues necesitas saber muy bien qué es lo que está sucediendo. Es decir, bajar a la multiplicación de matrices y entender si aquello que se está, digamos que aquello que está sucediendo, esa magia que sucede en una medio caja negra, de verdad es algo que se puede dar o no. Entonces, yo intento llevarlo al lado más técnico y construir desde ahí. ¿Vale? Y si no, pues normalmente si esto te pilla lejos o te da pereza, pues pregúntate
la fuente que lo está anunciando, por qué lo anuncia y cuál es el interés que hay detrás, ¿no? Sí, ahora mismo cualquier fuente tiene sus propios intereses, incluso los que realmente nos han traído hasta aquí, como puede ser OpenAI, como puede ser Anthropic, todos estos grandes, incluso Google también, todos tienen sus propios intereses y bueno, hasta para mí hasta a veces son, no te voy a decir poco fiables, sino que siempre tienes que buscarle los tres pies al gato, ¿no? No, son súper poco fiables, es decir, pero en el fondo ellos están haciendo propaganda de su producto, es legítimo, ¿no? Claro. Igual en el caso de Google, que es una empresa listada, pues hay que tener un poco más de cuidado, no deberían Ujú. hacer ese tipo de causar ese tipo de situación, pero en el caso de OpenAI y Anthropic, pues es que te lo puedes esperar, es decir, cuando el fundador de Anthropic sale diciendo que dentro de 9 meses el 80% del código lo van a escribir las inteligencias artificiales, yo no creo que él se lo crea, pero es una manera de dar publicidad a Claude, que lo va a lanzar 2 semanas más tarde. Y entonces, pues claro, todos los periódicos que saben que está a punto de lanzarse Claude 4 o lo que sea, pues ya están diciendo, no, es que está probando Claude 4. Ahora mismo nos pasa con OpenAI, ya está a punto de lanzar el GPT-5 Mm. y pues el otro día salía Sam Altman en uno de los mayores podcasts, este fin de semana creo, uno de los mayores podcasts de Estados Unidos, salía diciendo, joder, pues he tenido un momento de realización en el cual yo he recibido un email y no sabía interpretarlo y entonces se lo he dado a la inteligencia artificial y a GPT-5, que todavía no lo conocéis, pero ya vais a alucinar y ¡pum! Me ha hecho sentir inútil. Pero luego se me ha pasado y he seguido con mi vida y ta, ta, ta. Es decir, en el momento que sale eso, está súper medido. No, entonces ahí hay que entender el contexto en el cual se dice y quién te lo dice. No, obviamente no son independientes. 100% de acuerdo. Aquí estamos subiendo valoraciones semana tras semana, prácticamente. Y un Claro. poco, lo escribía no hace mucho en un post de LinkedIn, pero lo voy a volver a traer. Esta carrera que hay de ahora mi modelo es el mejor, la semana que viene es otro, la semana que viene es el siguiente, pero ahora yo vuelvo a ser 3 semanas después el primero, me recuerda a Sergei Bubka, que era un saltador de pértiga muy famoso Sí. hace 20 años, que iba centímetro a centímetro subiendo el récord del mundo porque cada vez que subía el récord le pagaban una pasta, ¿no? Era como, vamos a ir despacito y vamos a tratar de crear un montón de ruido. Me suena a eso totalmente, no sé cómo lo ves. Lo veo, por un lado, tal y como dices, en el sentido de, no creo que sea algo medido, de que se estén guardando muchas mejoras, pero sí que están midiendo y joder, pues yo tengo clarísimo que ahora lanza GPT-5 y Google está preparando Gemini 3. Eso está Ujú. clarísimo. Y Grok 4 pues, ha buscado el momento en el cual había un hueco, en el cual si no lanzan en julio, no pueden anunciar algo importante y probablemente, de hecho, lo han lanzado sin un buen modelo de código, es decir, lo han lanzado a medias casi, se puede decir. Una de las principales actividades para las que se utiliza la inteligencia artificial es el desarrollo de software y lo han lanzado sin el modelo de software. Eso no puede ser casualidad. Es decir, eso Ujú. es porque ellos se están midiendo y estás jugando al juego de PR, de aparecer en medios y van subiendo poquito a poquito y asegurando que todos tienen, pues al final toda esta gente, igual el caso de Google es diferente, pero pues XAI, Anthropic, OpenAI tienen que levantar cantidades ingentes de dinero. Es decir, el nivel de escalado que tienen que hacer para la siguiente fase es una locura. Entonces, no te queda otra que empujar muchísimo el hype. Es un tema de supervivencia pura, porque hasta cierto punto es probable que el que gane esta carrera sea el que tenga más capacidad de levantar capital. Entonces, mmm, que te puede gustar más o menos. ¿Eh? Yo soy un enamorado de DeepMind y creo que tienen el equipo más estable y el otro día pensaba que ojalá ganen ellos. ¿No? Veía una entrevista de Mis Hassabis al CEO y Sí. fundador y decía, joder, de verdad que me gustaría que la inteligencia artificial estuviese en manos de esta gente, que son un laboratorio, que llevan haciendo un montón de años y que entienden muy bien
las oportunidades, los problemas y han sabido dirigirla hacia cosas muy buenas como es AlphaFold, toda la sintetización de proteínas, etcétera. Y sin embargo, pues la realidad es que, pues, oye, llega un Meta, te monta a golpe de talonario, pues un departamento de estrellas y llega OpenAI, se va con SoftBank, levanta 40 billion, pues igual termina siendo un factor muy definitivo. Es verdad que enfrente tienen que Google tiene dinero casi infinito, entonces probablemente eso limite un poco el que pues OpenAI tenga una capacidad enorme. Sam Altman sea un genio de levantar capital, pero es un factor muy importante. Es que para ellos el hype, lo peor que les puede pasar es que haya un momento en que se enfríe el mercado. Totalmente. Yo coincido contigo un poco en que mi favorito es Hassabis por muchas razones. Nosotros, bueno, hace años, digo nosotros porque lo mismo que estamos en la tertulia, teníamos un podcast hace como 7, 8 años donde hablábamos de videojuegos, porque tratábamos de llevarnoslo más al ocio. Y recuerdo un programa que hicimos sobre aplicación de inteligencia artificial a videojuegos y hablábamos ya de cómo desde DeepMind estaban haciendo bots para jugar al StarCraft, que es un videojuego súper mítico, eh, y cómo estaban consiguiendo ser iguales, luego mejores que los humanos, y todo eso que parecía que no iba a ninguna parte, como tú muy bien has dicho, de ahí saltaron al Go, que se hizo súper famoso cuando fueron capaces de ganar a las personas y todo eso, hasta un documental en Movimiento Netflix. 37. Sí, sí, Sí. fantástico. Yo le recomiendo a todo el mundo que se interese por el documental y por el famoso Movimiento 36. Yo es que soy muy aficionado al ajedrez. Todo esto lo he vivido unos cuantos años antes, Claro. desde Deep Blue en el 98. Digamos que hemos pasado por ahí. Pues bueno, ya se comentó en su momento, en principio es más difícil, ahora más difícil que un ordenador ganar al Go que al ajedrez. Esto fue un hito y de ahí luego se lo han llevado, como bien decías, a temas más relacionados con medicina, con este caso con AlphaFold estabas hablando, ¿no? Pero bueno, han hecho un montón de cosas que realmente parece que pueden traer bueno, un beneficio para la humanidad que más allá de temas que puedan estar relacionados con negocio, ¿no? Nos pueden ayudar a otro tipo de cosas. Y empezar desde donde empezaron ellos y llegar hasta ahí, para mí como que tiene mucho más encanto, tiene mucho mérito, pero claro, por otro lado, y pese a que OpenAI contara con el apoyo que tenían desde el principio, creo que tiene mucho mérito estar dominando como lo están haciendo, y por otro lado, Sí. Anthropic ya se lanzaron cuando ya OpenAI tenía una posición bastante preponderante en el mercado y aún así son capaces de tener, con otro discurso, con otro enfoque, si quieres, de tener su hueco y también seguir creciendo mucho. Entonces, joder, si te pones a verlo, todos tienen su parte de mérito y sinceramente me parece una pasada. Es como cuando a los que nos gusta más el fútbol, quizá no todo el mundo aquí le guste, pues hemos podido ver a la vez a Cristiano Ronaldo y a Messi, pues ahora vemos enfoques distintos, pero con gente muy brillante que está haciendo las cosas muy bien. Sí, completamente. Y es verdad que es como tú dices, porque incluso yo soy muy crítico con Croc, porque me parece que un poco dentro de lo que decías, también creo que hay un sobreentrenamiento a benchmarks. Es Sí. decir, ya no se busca la experiencia de cliente. Creo que OpenAI es el único que se mantiene muy puro en mejorar la experiencia, sobre todo en ChatGPT. Pero empresas como Grok, joder, pues yo veo Grok 4, veo que en los benchmarks es la leche, pero luego mi experiencia no se acerca ni de lejos, ¿no? Y ahí digo, uff, qué pena, pero luego también dices, joder, que es que esta gente hace 2 años no tenía nada, es que empezaron de cero. Sí. Entonces, el mérito que tienen todos es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, llevamos media hora y todavía no hemos hablado casi nada de lo que habéis hecho en tuyo. Ya te dije que esto se hacía súper corto, así que vamos a empezar a movernos un poco. Y te voy a preguntar, hasta donde nos puedas contar, ¿cuál fue vuestro primer proyecto serio de inteligencia artificial en tuyo? Fue Leia. Leia es nuestro agente de servicio al cliente, de Customer Service, y lo empezamos hace, pues no llega a 2 años y medio, 2 años y 2 meses, 2 años y 3 meses, una cosa así. La verdad que empezamos bastante pronto, y eso es una historia un poco curiosa, muy bastante ejemplar de lo que es tuyo, de si quieres sacar algo adelante te buscas la vida, pero mira, si queréis os la cuento, ¿no? Pues
yo vi muy claro que, pues eso, un poco lo que tú decías, ¿no? Hace 2 años y medio, ChatGPT en las manos, y yo dije, bueno, esto tenemos que ponernos a trabajar cuanto antes, si no porque vaya a permitirnos tener resultados pronto, pero al menos nos va a permitir aprender sobre ello, porque creo que las capacidades de todo lo que tiene que ver con IA es una habilidad que se desarrolla pues construyendo sobre ello, ¿no? No puedes leer sobre ello. Si tú quieres aprender sobre IA, coge un proyecto y trabájatelo tú solo, ¿no? Entonces, hace 2 años y unos meses, eh, pues tuve la visión clarísima y fui a hablar con nuestro Head of Engineering y dije, oye, tenemos que montar esto. Estábamos en mayo, una cosa así, de 2023, y dije, y para ver si tenemos algo funcionando en octubre, noviembre, ¿no? Y él me dijo, mira, yo soy doctorado en inteligencia artificial, estás como una maldita regadera, esto no está maduro, no lo vamos a poder montar, y si quieres montarlo nos vamos a dejar un par de millones de euros y vamos a sufrir muchísimo y vamos a dejar de hacer cosas importantes. Aquí tienes mi dimisión. Y, y yo dije, bueno, venga, no te lo tomes tan mal, no te preocupes, no voy a, digamos que distraer a la empresa, vamos a seguir con el roadmap, ya me busco yo la vida. Entonces me fui a un amigo mío que tenía un interés parecido y que tiene una empresa de desarrollo de software y le dije, oye, eh, yo quiero montar esto, ahora mismo estamos muy justos de recursos, internamente me va a costar el cambiarlo sin que haya mucho dolor de cabeza, tampoco te puedo pagar, en aquella época todavía no habíamos levantado grandes rondas, pero ¿por qué no montamos algo juntos y luego pues hacemos un fork de lo que desarrollemos y lo hacemos? Y lo hacemos así. Y así fue como nos pusimos a trabajar en ello, nos pusimos de acuerdo, ellos pusieron un par de personas, nosotros pusimos un par de personas, empezamos a explorar, en aquella época no había prácticamente nada, pues todo el ecosistema LangChain, todas estas cosas que hoy en día permiten montar cosas muy deprisa, prácticamente no existían y estuvimos pues avanzando como buenamente pudimos y en octubre, noviembre ya teníamos un primer MVP. Empezamos lanzándolo en Copilot. El Copilot funcionó muy bien. Conseguimos pusimos una especie como de cosita para reinforcement learning, ¿no? Era Copilot, nosotros utilizamos Zendesk y entonces pues había un botoncito y nuestros agentes de servicio al cliente pues le daban OK o KO según utilizaban o no utilizaban lo que les daba la IA. Y nos pusimos como en 70%, prontísimo, es decir, con apenas unos meses de trabajo y estando todo en pañales, ya estamos en 70% de OK por parte del servicio al cliente. Entonces decimos, venga, pues vamos a hacerlo autónomo, ¿vale? Vamos a hacer que sea no copilot, sino soltar a la inteligencia artificial a hablar con los clientes. Y eso pues lo lanzamos 1 o 2 meses más tarde, ya sobre la base de WhatsApp, con todos los retos que eso significa, que al final pues ya no es el tú poner algo que responde en Copilot es muy sencillo. No necesitas que el sistema sepa si está dando una buena respuesta o no. En caso de que quieras hacer algo totalmente autónomo, pues el sistema se tiene que autoevaluar para ver si la respuesta que va a dar es buena o mala, para si no se siente del todo seguro pasarse a un agente y asegurar, tiene que tener, pues, digamos que ciertos controles para que no haya alucinaciones, no haya una serie de cosas, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar en eso, lo lanzamos, conseguimos de primeras un miserable 20-25% de automatización. Luego, un par de meses más tarde, ya estábamos por encima de 50 y a finales de ese año, a finales de 2024, el año pasado, ya estábamos por encima del 80. Y desde entonces se ha mantenido porque ahora mismo no es algo que estemos activamente desarrollando. En el 80 es algo con lo que nos sentimos cómodos y al final, teniendo recursos escasos, nos hemos dedicado a otras piezas dentro del stack. Perdona, cuando hablas de este paso del 25% al 80%, ¿te refieres a que esos guardarraíles determinan en el porcentaje restante que tiene que irse a un agente? ¿O a qué te refieres? Al final, no. Es decir, nosotros empezamos pues que solo contestaba si se sentía muy seguro, ¿vale? Y solo se sentía seguro en el 20% de las situaciones. Entonces, poco a poco,
del otro 80% que no estaba automatizado, pues fuimos viendo qué cosas hacía bien y qué cosas hacía mal. Al final nosotros, como esto ya lo hemos hecho varias veces, digamos que tenemos un proceso en el cual cuando tú lanzas un bot de este estilo, pues hay una persona que esto lo podemos llamar un nombre en plan, pues aprendizaje reforzado supervisado por humanos, ¿no? Que se puede ¿Mm? decir si queremos que suene muy bien, pero en el fondo es que nosotros lo lanzamos, lo ponemos unas horas y una persona se revisa todas las conversaciones, se revisa todas las respuestas, ve que está saliendo bien, que está saliendo mal y se pone a trabajar en ello, ¿no? Digamos que en este mundo de la IA y de los chatbots en particular hay como tres pasos, ¿no? Primero es montar el esqueleto. Yo monto el esqueleto de una maraña de agentes, cada uno especializado en una cosa, y digamos que hay una capa de orquestación que decide pues quiénes son los agentes que pueden responder una cosa a otra. Luego tenemos una capa, o sea, tenemos una fase en la que una vez eso está funcionando, pues a cada agente hay que darle el contexto adecuado, hay que darle los guardarraíles adecuados, las instrucciones adecuadas, ¿no? Es una fase más como de prompt engineering, Sí. ¿vale? Y con el prompt engineering puedes llegar muy, muy lejos. Es decir, un 80% de automatización lo puedes conseguir en la mayoría de casos que yo he visto simplemente con prompt engineering. Si ya te quieres ir un poquito más allá, la siguiente fase, bueno, hecho solo prompt engineering, sería prompt engineering y context engineering, Vale. ¿vale? Prompt engineering son cosas distintas. Uno es las instrucciones que yo le doy y le digo, oye, si esto, si te llega información de este estilo, utilízala de esta manera, bla, bla. Esto son instrucciones y context engineering es el darle el contexto relevante para que él pueda tomar decisiones, ¿vale? Que tú ves que, pues mira, es que le faltan este tipo de datos, le falta este tipo de contexto, ¿vale? Pues con prompt engineering y context engineering lo puedes llevar a un 80% en la mayoría de los casos. Si quieres ir más allá, probablemente tienes que dar el salto a un fine tuning de un modelo, ¿vale? Que ya es el siguiente paso, pero que ese yo creo que en prácticamente ningún caso vale la pena. No, estoy de acuerdo contigo. Puede ser que valga la pena para algún ámbito efectivamente muy, muy vertical, una empresa que tenga mucho dinero, que no sé, puede haber algún caso que se nos ocurra al final, pero para la mayor parte, y en este caso concreto, una empresa como la vuestra, que aunque ya es potente, estáis creciendo todavía, que vuestro foco es otro, yo estoy de acuerdo contigo en que ese resultado del 80% ya tiene muchísimo valor. Bueno, y es que si además ves la distribución del 80%, en el fondo hay como un 10% que es muy difícil de solucionar porque son clientes que te escriben porque quieren hablar por teléfono directamente. Claro, ¿Vale? Entonces, dentro del 80% hay un 10% en el cual tienes que decidir si fastidiar al cliente y no dejarle hablar por teléfono, que no está dentro de las cosas que a nosotros nos gusta hacer, o simplemente, oye, que quiere hablar por teléfono, pues dale un maldito teléfono. ¿Vale? Pero digamos que es no todo es solucionable en ese caso por el chat, ¿no? También estamos haciéndolo en voz. En voz estamos por encima del 40, hemos empezado hace muy pocos meses y es un proceso parecido, ¿vale? Con algunos retos, porque al final la voz tiene que ser muy síncrona, no puedes permitirte acceder a un RAG, a una base de datos con información de tu empresa que lleve mucho tiempo y meta mucha latencia. Es decir, hay retos que hacen que la voz sea más complicada, pero es un proceso parecido. totalmente de acuerdo. Mira, te iba a sacar el tema de la voz después, pero si me dices que ya estáis haciendo cosas, es interesante has dicho antes, por ejemplo, que para el tema de los agentes estáis trabajando con LangChain. Para voz, ¿con qué tecnología estáis trabajando? ¿O habéis probado varias? Uy, hemos probado de todo, ¿eh? Eh, Aquí hay gente que está todo el día probando las últimas cosas que salen. Es verdad, es una pena que en español vamos muy por detrás Ujú. de inglés en tema de voz, ¿no? Y todavía le falta un poco, le faltan 6 12 meses para conseguir que el performance y la experiencia sea perfecta, ¿vale? Nosotros lo mejor que hemos encontrado es Eleven Labs, hemos probado absolutamente todo y Eleven Labs ahora mismo yo creo que tiene el producto más completo. A Sí, principio de año era pura API, pero ahora ya que tiene plataforma, el cual puedes configurar, empieza a ser bastante cómodo, no solo para montar el superagente, que nosotros tenemos Sonia es la agente de voz, y pues digamos que eso pues requiere ya como código, como Dios manda y todo muy optimizado, cedido por API, pero
muchas automatizaciones, igual vamos a llamar a los clientes para entender por qué han cancelado o cómo ha sido su experiencia, todo eso se puede montar de manera súper sencilla. Hoy en día no necesitas un desarrollador, simplemente una persona que se quiera enterar de cómo funciona el sistema. De hecho, nosotros en las contrataciones que hacemos, una de las pruebas que ponemos es que se tiene que construir un agente de voz en Eleven Labs. No porque lo vayan a hacer en su día a día, sino porque en el fondo está dentro de cómo hacemos las cosas en Tuyo, el que todo el mundo deba desarrollar las capacidades de ser un poquito maker, de tener capacidad de coger todas estas herramientas que están saliendo y que en muy buena medida son magia y que nos dan superpoderes a aquellos que no somos tan técnicos. Y entonces, pues, la verdad que es algo que tiene muchísimo sentido para empresas como nosotros. Entonces, Eleven Labs, también hemos utilizado Blend. Es un poquito más sencillo, igual para gente de negocio puede tener sentido, pero Ujú. para lo que es la gente como Dios manda, Eleven Labs. Has dicho muchas cosas, me abre un montón de preguntas, voy a tratar de ordenar, no sé si seguir por lo último que has dicho o darle una vuelta, pero bueno, sí, me voy a quedar un poco con una cosa que has dicho al final, el tema de la contratación, de las habilidades que le pedís bueno, pues a los empleados, ¿no? Cuando les contratáis a día de hoy, tal y como se ha puesto esto, ¿tú concibes o piensas que en general el hecho de contratar gente que sepa utilizar herramientas de IA generativa viene a ser lo que antes era contratar gente que sepa utilizar Office o algo así? ¿O todavía no estamos en ese punto? Yo, a mí me gusta tener como opiniones muy fuertes en algunas cosas, sobre todo pues en situaciones de este estilo, como en un podcast, ¿no? Por mojarme un poco. Y yo desprecio completamente el conocimiento específico y mucho más de cara a futuro. Entonces, a mí que alguien sepa de utilizar las herramientas de hoy en día me da absolutamente igual. Nosotros lo que sí que buscamos es gente con muchísimas ganas, con capacidad de aprendizaje y que a los que no les dé miedo enfrentarse a ningún problema nuevo. Y eso es lo que buscamos nosotros en los procesos de selección. Luego, a mí que sepa una cosa u otra, ya lo aprenderá. No, pues yo que sé, la persona que lleva growth ahora, antes llevaba operaciones, no ha hecho Mm. nunca growth. Pero, oye, si necesita conocimiento específico, pues le hemos puesto pues una serie de mentores a los que puede consultar para los temas que se va encontrando. Pero es mucho más importante que sea una persona obsesiva con los problemas, con la resolución de los mismos, que tenga capacidad de adaptarse. Yo creo que en el mundo al que vamos, en el cual pues muy buena parte de estas capacidades pues podemos hacerlas en Copilot con inteligencia artificial, creo que tiene mucho más valor eso. Leía justo esta semana también en LinkedIn un post y no recuerdo el autor, recuerdo quién lo reposteó, pero bueno, es igual, que hacía una analogía o si quieres, lo que hacía era poner un punto de situación de cómo vemos a lo mejor la inteligencia artificial o cómo se ve desde algunas empresas. Se habla mucho, ya lo sabes, de sustituir el trabajo de la gente y al final estamos tratando de buscar una manera de convivir con la inteligencia artificial. Y ponía como ejemplo en lo que el cómo se enfocaba dentro de la serie Star Trek la nueva generación, que bueno, algunos crecimos con ella, otros pues, o son más jóvenes o más mayores, pero estaba más o menos en la época en la que yo era adolescente. Y es verdad que allí la relación que había con la inteligencia artificial, Data era uno de los personajes más importantes y era un androide, era una inteligencia artificial. Tenían también inteligencia artificial en el puente de mando, el piloto, o sea, había un montón de relación, pero al final siempre el que decidía era un humano, que establecía el criterio final, que tomaba las decisiones, el que realmente se jugaba las cosas era el humano y no se dejaba en manos de la inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves realmente hacia dónde vamos en las empresas? ¿Ves mucho hambre, no te hablo en tuyo, sino en general, ves mucho hambre de automatizar y sustituir a gente o ves más esta aumentación que se habla, ¿no? De las personas? En Tuyo hemos cambiado el enfoque completamente, ¿vale? Nosotros en 2024, digamos que tuvimos un enfoque de inteligencia artificial muy basado en, oye, pues eficiencia en costes, ¿vale? Y con el tiempo uno se da cuenta de que eso tiene
pues digamos que las patas muy cortas, ¿no? Es que no tiene mucho sentido seguir empujando por ese camino porque la cantidad de mejora que puedes tener es finita. Vale, entonces, en nuestro cambio de estrategia, que sucedió pues, a final de 2024, principio de 2025, va mucho más ligado en la IA cómo mejora en la calidad de la decisión. ¿Vale? Porque nosotros, si yo veo lo que es la base de costes de tuyo y la base de ingresos y veo dónde están las oportunidades no están en utilizar menos gente. La realidad es que las oportunidades están en hacer mucho mejor, en tomar mucho mejor las decisiones que tenemos que tomar. Bueno, entonces, nosotros cambiamos completamente. Yo creo que esto es algo que va a pasar poco a poco en casi todas las empresas Sí. hacia una inteligencia artificial que mejore esa toma de decisión en todos los sentidos, ¿vale? Al final, nosotros como humanos somos mejores en ciertos temas y peores en ciertos otros, ¿no? Y yo creo que está ya demostrado, y ahí hay pues varios papers hablando del tema, que la inteligencia artificial a los muy buenos hoy en día no necesariamente les mejora mucho, ya algo les mejora, pero no mucho, sin embargo, a la gente que está pues igual un poco peor, pues sí que les sube un montón, ¿vale? Ahí sí que se ve una mejora enorme. Y esto no es que una persona sea buena o una persona sea mala, es que dentro de nuestra vida todos somos un poco mejores y un poco peores en distintas cosas, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial bien utilizada nos puede ayudar a subir el nivel a lo largo de de toda la gama de cosas que hacemos y que nos puede convertir en mejores profesionales. Sí que es verdad que hay un escenario, esto yo creo que es los próximos 5 años. Lo que va a pasar más allá de los próximos 5 años, pues ahí ya es más difícil de prever, ¿vale? Pero algo que la gente yo creo que no termina de ver es que lo que estamos haciendo es construir cimientos, ¿vale? Es decir, las inteligencias artificiales que estamos viendo ahora mismo no son inteligencias artificiales redondas, sólidas, como sería un humano. ¿Vale? Pues se trabaja muchísimo en una vertical, como puede ser el lenguaje verbal, el entendimiento del lenguaje verbal y el desarrollo de mensajes y cosas de ese estilo. Luego se trabaja mucho en matemáticas, ¿vale? Y pues oye, todo el razonamiento matemático. Luego se trabaja mucho en la visión, en identificación de patrones y cosas de esas. Y digamos que en todas esas, poco a poco vamos superando el humano, ¿no? Y en muchas de ellas ya estamos por encima del humano. Es decir, yo creo que en temas verbales y en temas puramente matemáticos, hoy en día un O3 está bastante por encima que el 90% de los humanos. Y yo hay muchas cosas en las que pido ayuda a la inteligencia artificial y sin ningún complejo. ¿Vale? Pero todavía le faltan muchos cimientos que todavía no están montados. ¿Vale? Por ejemplo, la memoria de largo plazo para que pueda tener contexto, que no sea algo estático, sino que pueda ir aprendiendo contigo y tú la puedas ir enseñando igual que si fuese un compañero. Todo lo que son capacidades de planificación todavía no están bien solucionadas. Al final, digamos que se están montando muchos cimientos, todo lo que es entendimiento del mundo que le rodea y que algunos tardarán más, algunos tardarán menos, pero una vez veamos todos esos cimientos, lo que es el sistema completo con todos esos cimientos montados, ahora mismo no nos podemos hacer una idea de dónde va a estar. La verdad que va a ser muy, muy complicado imaginárselo y no sabemos cuál va a ser el uso que el humano le querrá dar. Sí que es verdad que antes has hablado del Go, ¿no? Y Sí. yo, pues, si a mí me hubiesen dicho en el año 98, cuando 98 y 99, ¿no? Los 2 años de Kasparov, cuando Deep Blue gana por primera vez a Kasparov y luego pues me dicen, no, no, y es que dentro de 5 años un ordenador que tú lleves en el teléfono pues va a ser capaz de ganar 99 partidas de 100 al campeón del mundo. Yo habría pensado que el juego estaba muerto, ¿vale? Y la Sí, realidad está más vivo que nunca. Es decir, nunca ha habido tantísima gente jugando al ajedrez como ahora. es verdad. Cuando es un juego que ha sido, como quien dice, solucionado por las inteligencias artificiales o por los ordenadores, si queremos, no necesariamente por las inteligencias artificiales. Y sí que es un buen espejo en el que mirarnos, ¿no? Antes hablabas de AlphaGo, pues antes de AlphaGo vino AlphaZero se Sí, llamaba, el de ajedrez, ¿no? Que en el fondo fue un gran cambio.
Y ahí yo sí que, para todos los que dicen que la inteligencia artificial, pues, ¿cómo va a ser el punto en el cual la inteligencia artificial haga cosas mejores? Pues se puede mirar al ajedrez, ¿no? Pues ahí hubo grandes jugadores de ajedrez que vieron cómo jugaba AlphaZero, que había aprendido jugando contra ella misma y entonces no venía, como quien dice, intoxicado como los ordenadores hasta entonces, que venía intoxicado por los patrones de juego que se venían desarrollando desde 1800 y desarrolló estrategias que eran poco ortodoxas. Y los grandes jugadores los incorporaron y hoy en día en todas las partidas de alto nivel se ven movimientos que hace 10 años habrían sido impensables y se habrían considerado pues una mala técnica. Ya. Y hoy en día pues, ha habido gente, yo pues nunca habría podido entender ese movimiento, normalmente pues por poner un ejemplo es el movimiento de los peones en los laterales que nunca se había considerado como algo bueno, pues el avanzarlo dos, eh, pues hoy en día es algo súper común que hacen todos los grandes maestros en muchas partidas y eso es aprendido completamente de la inteligencia artificial, pero simplemente lo han involucrado, han utilizado la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones y siguen con su vida. Y el humano, al final seguiremos preocupados por lo que me ha dicho el vecino, mi familia y todas las cosas exactamente igual, eh, porque es que si te vas a un campesino de 1400 y le dices que va a tener todas las cosas que tenemos, también diría, pues no estarías preocupado de eso. Y la realidad es que el 90% de las cosas que preocupaban al campesino de 1400 son las mismas cosas que nos preocupan ahora, ¿no? Hay algo en el ser humano que hace que nos adaptemos rapidísimo al nuevo contexto y sigamos con nuestra vida. Totalmente. Casi hasta te voy a cambiar de tema porque lo has dejado tan clarito que, que cualquier cosa que podamos aportar ahí, yo creo que no tiene mucho sentido, pero estoy 100% de acuerdo contigo. Sí que es verdad, te prometí 45 o 50 minutos, nos estamos pasando un poco. Te hago una última pregunta más sobre el Lo que veas. tuyo y vamos hacia el No, cierre. sí, no te preocupes, lo que tú digas. Vale, pues sobre un tema que has mencionado de pasada, el de, bueno, eficiencia en costes. ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis vosotros y cuál es vuestra percepción y, bueno, y el coste también, eh, lo que cuesta hacer un agente basado en IA generativa? Esto de los tokens, ¿no? El coste de los tokens, en las conversaciones que hay con los clientes. Atención al cliente es un tipo de servicio que se ofrece que no impacta a todos los clientes, por tanto, ahora me contarás tú, pero supongo que en ese sentido el retorno puede estar bastante claro. Pero puede haber otras aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, tener asistentes que te ayuden al proceso de venta, donde se tienen que comunicar con todavía muchísimos más clientes o potenciales, donde todavía tenemos costes muy altos. Básicamente a lo que quiero llegar es, ¿crees que ahora mismo hay aplicaciones donde todavía es caro el meter este tipo de sistemas o crees que siempre hay una forma de afrontarlo? ¿Cuál es vuestra experiencia aquí? Mi experiencia es que al final uno no toma la decisión por la razón, sino por la idea preconcebida que tiene de antes, ¿no? En el sentido de que yo tengo mucha predisposición a aplicar inteligencia artificial tanto en mi vida como en la de mi empresa. Entonces, enseguida soy capaz de echar los números para que tenga sentido, ¿no? Y la gran mayoría de veces yo no lo justifico como un número de un business case, sino como una manera en la que nosotros desarrollamos internamente capacidades. ¿Vale? Yo, Leia, nunca va a tener sentido, bueno, nunca. No, creo que se puede decir, es decir, Leia, que yo considero que es uno de los grandes éxitos nuestros internamente, nos permitió mover, poner la inteligencia artificial donde debía, tener un departamento 100% especializado en inteligencia artificial. Leia nunca va a haber sido rentable. Con las pocas decenas de miles de clientes que teníamos cuando lo empezamos y con los niveles de automatización y teniendo en cuenta que todo lo que construimos entonces lo hemos tenido que tirar y volver a construir, Leia no es un proyecto rentable desde el punto de vista puramente económico. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Pues que hoy en día Tuyo es una empresa que tiene 2 años y medio de muchísimo foco, de muchísima gente trabajando con estas herramientas y eso compone. Entonces, la última vez que tuvimos que montar algo parecido a Leia, nos llevó una semana, lo que nos había llevado 6 meses antes. Ya. Entonces, al final,
yo creo que el que no quiere trabajar en ello siempre va a encontrar una excusa y el que quiere trabajar en ello siempre va a encontrar la justificación, ¿vale? Y al final, el que uno esté, sea correcto una decisión u otra, va a depender probablemente de la evolución futura, no necesariamente de la situación actual. Entonces, para mí, hoy en día, toda excusa es buena para que la empresa y toda la gente de la empresa, esto no está solo desarrollado al talento orientado al talento técnico, sino toda la gente en su día a día lo tiene que tener pues interiorizado y debe trabajar con estas herramientas. Toda excusa es buena para ir desarrollando estas habilidades porque las vamos a necesitar y en el futuro, según mejoren los modelos y las herramientas, esas capacidades que tú has desarrollado se convierten aún más en superpoderes. Y entonces tú quieres poder coger esa ola y quieres poder cogerla pronto y realizarla en todo su potencial. Y para eso yo creo que tiene sentido invertir ahora. Por supuesto que hay muchísimos casos de uso que hoy en día pues igual no los tenemos del todo priorizados, igual, pero la decisión es un tema de priorización, no es si lo hago o no, es de todas las opciones que yo tengo, cuáles voy haciendo ahora. No es, no voy a trabajar en esto porque todavía no es viable económicamente. No. ¿Dirías entonces que en tuyo ya sois una empresa AI first? ¿Tú crees que es así? Bueno, a ver, yo siempre es complicado, ¿no? Intentamos serlo. Yo, parte de la propuesta de valor de tuyo hacia sus empleados es que a mí me gusta decir que tuyo aspira a estar en el top 0,1% de mejores sitios de España para aprender una habilidad que considero básica en los próximos 20 años, ¿vale? Como la Mm. inteligencia artificial. Entonces, es algo que impulsamos mucho, es algo que buscamos gente que le vea ese ángulo y le guste la motivación. Entonces, cuando he quedado con otras empresas o han venido a ver las cosas como las tenemos montadas, pues dicen, joder, pero ¿cómo este nivel de trabajo con la inteligencia artificial, todas las personas de manera descentralizada, con una cierta coordinación central, pero la iniciativa es siempre de la persona de negocio que se monta el prototipo y que lo lleva hasta donde puede y luego se lo da al departamento de IA y el departamento de IA lo productiviza y lo monta con tecnología como Dios manda y tal? Es decir, la gente cuando viene de fuera muchas veces pues como que les inspira y les parece que hemos construido algo que está muy bien. La realidad es que los que estamos dentro pues sabemos que todavía hay muchísimas cosas que tenemos que hacer mejor y yo pues como cofundador de Tuyo pues mi día a día es enfrentarme a esos problemas y yo solo veo las cosas malas de mi empresa. Hay un dicho que dice que ninguna empresa es tan buena como parece en LinkedIn, ni tan mala como piensa su CEO, ¿no? Pues yo como cofundador de Tuyo, pues mi día a día está dedicado siempre a los mayores problemas de la empresa, entonces tengo malísima opinión sobre mi propia empresa, pero es verdad que cuando sales fuera y ven lo que estás haciendo, pues te lo valoran. Sí, desde fuera y con lo que cuentas, efectivamente, se ve de otra manera. Para mí este tema del AI First, y como siempre, el hablar de nombres es un poco, no sé, es difícil, ¿no? Pero para mí es más una actitud y un estado mental, más que otra cosa, porque al final es un proceso también, ¿no? De cambio dentro de la empresa. Nadie de repente pasa de ser, no, AI first de un día para otro y bueno, pues Sí, es algo que tiene que venir de arriba abajo normalmente o puede haber un viaje, pero sobre todo es una manera de hacer las cosas. Tardes el tiempo que tardes en llegar a un objetivo que seguramente nunca vas a llegar, porque como tú dices, siempre vas a ver los problemas y siempre el horizonte se va a seguir alejando a medida que te acercas a él. Pero ya te digo, lo que a mí me asombra, y he hablado con muchas empresas y no he visto yo te diría en casi ninguna he visto vuestra actitud y no es peloteo, pero es verdad que esa actitud, esa diferencia, ese estado mental es para mí muy valioso. sí, 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 no, no, nosotros lo intentamos mucho, ¿eh? Y yo sé, pues en el último All Hands que tuvimos, que estuvo toda la empresa aquí, pues de manera presencial, pues una parte importante del mismo fue, pues nosotros tenemos seguro de mascotas, entonces tenemos un veterinario, ¿no? Que me parece algo súper exótico a tener en una empresa. Sí. Y entonces, pues, el veterinario que pues se hizo
en su momento empezó haciéndose un GPT para gestionar todos los siniestros de veterinaria, luego se ha montado automatizaciones para llamar a los clientes y bueno, se ha montado un montón de cosas y al final es una persona que en su vida anterior pues simplemente había hecho trabajo de veterinario clínico, es decir, pues, oye, mi perro se ha comido el calcetín, pues vamos a sacar el calcetín. Y sin embargo, pues ahora mismo le ves ahí pegándose con cursor, aprendiendo a leer código y a escribirlo, aprendiendo a utilizar pues hasta un cierto nivel pues todas las herramientas que están saliendo pues desde Eleven Labs hasta Bland hasta pues Cloud conectándose con MCPs y pues, obviamente es una persona muy espabilada pero es simplemente una persona con muchas ganas por aprender esto que ha entendido que es súper importante en el futuro, ¿no? Entonces, intentamos impulsarlo mucho, darle mucha visibilidad, que todo el mundo vea que la gran ventaja de la inteligencia artificial es que nos puede igualar a todos, en el sentido de que da igual lo que sepas, no da igual, pero hasta cierto punto es una maravilla que puede hacer que cualquiera que no sabemos de algo, pues podamos enterarnos y podamos aprender de ellos. Yo distingo mucho, y perdona que me estoy enrollando, distingo mucho el uso de ChatGPT, ¿no? El uso que yo hago de ChatGPT es un uso para, pregunto mucho sobre temas que no conozco y voy profundizando y lo utilizo mucho para que me haga deep research sobre esto que quería entender y luego me lo leo y le hago más preguntas. Es un uso que me expande Sí. y lo contrapongo al uso que hace otras personas que yo creo que no están entendiendo el potencial, que es que me escriba este email, ¿no? Que me ahorre tiempo en tareas que no son demasiado agradables. ¿Vale? Que no es que sea un uso malo, pero creo que te estás perdiendo una dimensión enorme y que el valor de la IA bien aplicado está en el caso de uso número uno, en el que la IA, pues yo llevaba sin programar pues la tira de años y gracias a la inteligencia artificial he vuelto a programar. Ujú. Porque muchísimas cosas, yo venía de una época en la que no había los frameworks que hay hoy en día, no había muchísimas cosas que cuando yo lo miraba desde lejos era uff, pero si es que yo lo que sé hacer no tiene nada que ver con lo que yo aprendí, lo que yo practicaba pues, hasta 2012, 13, una cosa así, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día, ¿no? Y me daba vértigo. Sin embargo, oye, pues con esto dije, pues mira, voy a empezar montándome un servidor en casa, le voy a poner Linux y voy a ir desplegando ahí servicios para que me hagan ciertas cositas y lo conviertes en un proyecto personal, vas hablando con la IA, ella te va ayudando. Joder, pues eso es que es fantástico, es una oportunidad para todos de mejorarnos como profesionales, como personas, bueno, a todos los niveles. Totalmente. Yo te voy a reconocer que en ese planteamiento que dices de aumentarte, de expandirte, de ayudarte a llegar a más cosas, para algunos temas que son quizá más sensibles o donde me veo un poco más inseguro, ya hasta combino varias inteligencias, o sea, varios modelos, ¿no? Hablo con ChatGPT, hablo con Gemini, les doy feedback del uno al otro y entre todo, muchas veces en esos casos me ayuda a llegar a algo que me parece, todo es mejorable, evidentemente, pero me parece que es mejor esa combinación entre ellos dos y conmigo en medio, ¿no? Haciendo de orquestador también y tratando de poner orden y Sí, paz en algunos casos también. sí, completamente. ¿Eh? Yo tengo que decir que soy un usuario muy intensivo del Deep Research multimodelo. Es decir, yo me abro pues desde ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok, Gemini. Tengo una pestaña con cada uno y si hay un tema que quiero enfocar y que no tengo del todo claro, es muy Sí, habitual que me lance un Deep Research de cada uno. sí. Luego, digamos que me leo todos, veo como 5 puntos de vista diferentes y con eso ya empiezo a trabajar, ¿vale? Pero hay que tener cuidado también porque te hace vago y digamos que corre ese riesgo de terminar siendo inútil y eso tampoco es porque al final también hay que entender que los modelos hoy en día son probabilísticos, entonces si hay cosas, o sea, yo te devuelvo el token
que es más probable, ¿no? Y el token más probable hoy en día, que todavía no se ha hecho suficientemente refuerzo por aprendizaje, pues al final es la media. Eh, y si hay cosas en las que tú sabes más que la media, entonces vas a aportar más que la IA. ¿Vale? Entonces, asegúrate de estar poniendo eso, porque si no, directamente vas a ser medio, no voy a decir mediocre, pero vas a ser medio en todo, porque es para lo que está diseñado el modelo, ¿no? En el futuro, en cosas como puede ser matemáticas o código, que sí que se puede juzgar si está bien o mal muy fácilmente, y entonces se puede poner aprendizaje reforzado. Por escribir reinforcement learning, ¿cómo se dice en español? Sí, aprendizaje por Refuerzo por refuerzo. aprendizaje por refuerzo. Sí. Digamos que eso ya no es verdad y ya está por encima de la media, pero en otras cosas en las que nos penaliza no tener un modelo del mundo, como quien dice, y el poder dar feedback a la inteligencia artificial rápido, pues está bien tenerlo como ayuda, pero no es un sustituto y todavía está muy lejos de ser un sustituto. Muy bien, ya sí, ya te voy a hacer la última mirando un poco a futuro. De hecho, son dos en una, para que me cuentes tú, además súper abierta. ¿Qué te ilusiona más con respecto a la inteligencia artificial de lo que está por venir y qué te preocupa más? Y sal por donde quieras. Eh, ¿qué, ¿Qué me ilusiona más? Pues yo creo que la parte que más me ilusiona es todo lo que tiene que ver con medicina. ¿Vale? Yo creo que la medicina, aun siendo pues un campo que se desarrolla muchísimo y al que le debemos no morir a los 30-35 años como se Ujú. moría en 1800, pues todavía hay muchas cosas que estamos a ciegas y que no somos conscientes de por qué hacemos ciertos tratamientos. Es decir, hay muchas partes del sistema que no entendemos. Y creo que aquí hay una oportunidad magnífica y que aquí pues es un poco lo que ha desarrollado, pues empezó AlphaFold, pero ahora se están desarrollando también modelos de células. Con modelos de células podemos hacer modelos de moléculas para medicamentos, probar millones de candidatos en paralelo y solo hacer en físico aquellos que se pueden hacer de verdad. Es decir, yo creo que la gran oportunidad en los próximos 5 o 10 años de la ciencia de la inteligencia artificial es acelerar todo lo que tiene que ver en medicina un par de órdenes de magnitud. ¿Vale? Yo creo y eso creo que está más cerca de lo que pensamos. Ujú. ¿Y en la parte más qué te preocupa más? Ahí cómo lo ves. Pues mira, normalmente la gente te va a decir pues que nos coman los ordenadores, ¿no? Yo no creo que vayamos hacia eso, es decir, por supuesto que es un riesgo que hay que controlar y hoy en día en el que es una carrera entre pues todas las empresas entre sí, entre países, etcétera, es probable que no se estén poniendo las medidas adecuadas, pero yo estoy más preocupado por el efecto en la población como nosotros, es decir, es la dependencia que vamos a generar. Y no tanto en gente de nuestra edad, de 40, 50 años, sino más en las nuevas generaciones. Es decir, Ujú. al final nosotros, o una persona de 40 años que ha vivido la mayoría de su tiempo sin inteligencia artificial, pues ha tenido tiempo suficiente para desarrollar un espíritu crítico, para coger el gusto por ciertas cosas en el mundo físico, Sí. y ya los móviles han sido un reto enorme para todos y todos tenemos o la gran mayoría de nosotros tenemos un problema enorme en nuestra relación con el teléfono móvil, pues ya con la inteligencia artificial esto es un peligro como un piano, ¿vale? Y si ves que los móviles y las redes sociales, que era algo medianamente encapsulado, pues ha sido pues algo que habrá tenido cosas muy buenas, fantásticas, por supuesto, pero también ha tenido efectos colaterales malos que yo creo que todavía nos falta por ver en cuáles son los resultados en largo plazo. Creo que el cómo lo integramos en nuestras vidas y particularmente en la de nuestros hijos es un reto y todavía no hay. Es decir, mis hijos van a ser la primera generación que se adapte a la inteligencia artificial de manera nativa. Ujú. La segunda, la tercera, la cuarta, pues igual ya tienen información de las anteriores para saber cómo hacerlo y no acabar fatal, ¿vale? Pero la primera que pasa por ahí
es siempre un reto enorme. Y a mí me parece que es algo que particularmente los que tenemos hijos tenemos que tener muchísimo cuidado con ello. Sí, en ese sentido hay, para mí, 2 desafíos. Uno, por supuesto, como padres, con los hijos. Hay otro desafío que es cómo el sistema educativo hace frente a todo esto y bueno, quién toma las decisiones, ¿no? En esa manera en la que se puede enfrentar. Fíjate que hace no muchos años de repente se metieron las pantallas en las aulas y ahora se están sacando, vistas las experiencias. Bueno, ahora parece que el tema de la inteligencia artificial es tabú. Si tú dejas todo esto libre y que los niños lo desarrollen como pueden, pues vas a tener un problema. Si les ayudas, les educas y les guías en el camino, pues a lo mejor también lo hay, pero por lo menos está un Al, poquito al- más al menos, con guardarraíles, ¿no? Como decíamos antes de los al agentes. menos tendrás la sensación de estar no dejándolo al libre albedrío, sino intentar poner una dirección. Pero en cualquier caso, aunque la pongas, es que me parece una locura no ponerla, ¿vale? Pero aunque la pongas, estás yendo a ciegas, porque no tienes experiencia real sobre esto. Y el resultado puede ser bueno, pero puede ser malo. Y la velocidad a la que vamos a corregir los errores que cometamos a la hora de implementarlo en la vida de nuestros hijos, colegios, educación, este tipo de cosas, en mi experiencia es que pues va a ser lenta, se va a llevar desgraciadamente al terreno político y se va a utilizar como pues, instrumento con el que pegarnos unos a otros y, y los que pagarán pues serán los niños. Totalmente. José María, mil gracias. Te voy a pedir simplemente si me puedes recomendar a alguien para que entrevistemos. ¿A quién te gustaría que trajéramos al programa para hablar de inteligencia artificial? Uf, pues déjame que piense. Bueno, pues a un amigo mío que se llama Pablo Trentafilo. No sé si Pablo, le conseguiréis, si conseguiréis que venga, pero es una persona muy, muy interesante. pues te tomo la Pablo, palabra. Pablo Igual te pido. sí, yo te hago una intro. Es una persona que sabe muchísimo de inteligencia artificial aplicada, lleva muchísimos años trabajando en ello y es un perfil que tiene muchísimo que aportar en un podcast como este. Pues de nuevo, mil gracias, José María. Nos has contado un montón de cosas muy interesantes. Nos hemos liado la manta a la cabeza, nos hemos pasado casi media hora de lo que yo te había prometido. Bueno, me disculpa. Pero, pero bueno, esto saldrá prontito y seguro que toda nuestra audiencia va a agradecer esta conversación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.